Buenas tardes, profesor. Aquí mostraré el funcionamiento del circuito ya implementado en físico y soy Emanuel Párraga del paralelo 104 del curso práctico de principios de electrónica. Ya, nuestro circuito empieza con la toma de medidas del sensor LM35, el cual por cada grado centígrado nos dará 10 milivoltios de voltaje, el cual en primer lugar lo que yo hice fue a través de un op-amp darle una ganancia de 10 utilizando una resistencia de 2K y otra de 18K para que así diera una resistencia, se multiplicara por 10 la entrada de voltaje y nos diera finalmente un voltaje aumentado por 10. Esto para hacer las mediciones de menos 9 a 9 voltios. Ya, como podemos ver, la toma de temperatura inicial, estamos aproximadamente, como podemos ver en el multímetro, estamos a 28 grados centígrados más o menos, 28, 29. Este sensor va a mandar su señal a este op-amp de aquí y este op-amp va a multiplicarlo 10 veces. Es decir, que tendríamos un voltaje aproximadamente de salida de los 2,9 voltios, 2,8 voltios o hasta 3 voltios. Ahí está. 3,09 voltios da la salida. Como podemos ver, está funcionando correctamente. Una vez pasada de esta fase de aquí, viene a la fase de comparación. ¿Por qué? Porque nuestra incubadora no tiene que pasar de los 40 grados y tampoco tiene que disminuir de los 30 grados. Entonces, para hacer la medición se utilizó dos potenciómetros, los cuales con los voltajes de 9 voltios se midió 3 voltios en este lugar, como vamos a ver a continuación. A ver, por aquí. Y ahí 3 voltios aproximadamente, 2,74, 3 voltios. Sí. Y luego en la acá igual a a 4 voltios, como podemos ver a continuación. $3,82. Bueno, pues como dijimos, este de aquí, el foco azul no se prenderá hasta que baje de los 3 voltios. Como podemos ver, está aproximadamente a, aquí lo vemos, 3,15 voltios. Entonces, para bajarlo utilizaremos esto para enfriar el sensor un poco. Y como podemos ver, su temperatura ha bajado de los 30 grados centígrados y en la medición 3 voltios, por lo cual se ha prendido el foco azul. Como vamos a medir a continuación, está aproximadamente, allá se apagó, está a 25 por ahí. Ahí podemos ver qué tanto tiene que bajar, más o menos. Y para hacer la prueba con el foco rojo tiene que pasar los 40 grados centígrados. Es decir, que tiene que pasar los 4 voltios, los cuales los medimos con el potenciómetro de acá. Entonces para esto procederemos a calentarlo. Mediremos primero a cuánto está ambiente ahorita. Está aproximadamente en los 27 grados más o menos. Procederemos a calentarlo. Y como podemos ver, el foco rojo se prendió a una temperatura de 37, 38, quizás un poquito más. Esto obviamente viene con más o menos error debido a las resistencias que hay y a los voltajes de las pilas también. Después, en la parte de histéresis, lo que vamos a hacer es que a través de un potenciómetro calibrado por el usuario, es decir, él va a elegir a qué temperatura quiere que esta histéresis va a manejar el foco incandescente. Quiere decir que en el voltaje que muestra el potenciómetro, que con la entrada de 9 voltios, va a hacer la comparación
con unas resistencias calculadas de 47K y 1K para que la histéresis fuera de una ventana aproximadamente de más 3 voltios, perdón, más 3 grados centígrados y menos 3 grados centígrados. Es decir, aquí vamos a medir de una vez la temperatura de prueba. La temperatura de prueba es aproximadamente 35 más o menos, eso es lo que medimos. Bueno, como decíamos, el voltaje de referencia utilizado esta vez es de 3,5, 3,4, 3,5 idealmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar este voltaje de referencia para lograr la histéresis. La histéresis a través de una resistencia de 47K y 1K en la entrada del B-sensor, sí, la temperatura del sensor aumentada, amplificada que dijimos anteriormente, va a lograr que cree una ventana de más 3 grados centígrados y menos 3 grados centígrados alrededor del voltaje de referencia que elija el usuario. En este caso, el voltaje de referencia son 33,5, es decir, 35 grados centígrados. Si sube a los 38 grados centígrados, nos dará un voltaje positivo de más 9. Y si baja a los menos, si baja de los, sería 32 grados centígrados, nos dará un voltaje negativo. Esta es la función de la histéresis que posteriormente junto al relé y junto a los otros componentes lograremos que prenda o apague el foco para regular el sensor anteriormente mencionado. Haremos la prueba con la temperatura que tenemos de ambiente. En este caso es una temperatura de 0,28 que es como 28 grados centígrados. Bueno, pues como ya tenemos esa temperatura, entonces sabremos que aquí tendrá que dar un voltaje negativo de menos 9. Porque baja de los 32 grados centígrados, que es el voltaje de referencia, menos los 3 grados centígrados que le quitamos por la histéresis. Y como podemos ver, efectivamente, da un voltaje aproximadamente de menos 9, que son las baterías. Si a esto lo calentamos hasta una temperatura de tal vez 40 grados, también podríamos ayudarnos por el foco rojo, el cual analiza ahí está, venimos acá, medimos y como podemos ver da un voltaje positivo, que posteriormente utilizaremos en la fase de la regulación de la incubadora con el foco posteriormente. Bueno, profesor, le agradezco por su atención. Esto sería todo por este avance. Gracias.